Buenas noches, estamos en Contexto Global de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, es para mí un gusto acompañarlos. Vamos con las noticias. Ya están en Riad las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos que se reunirán este martes para normalizar las relaciones diplomáticas y avanzar en el plan de cese el fuego en Ucrania. Volodymyr Zelensky insiste en que no aprobará ningún acuerdo en el que no sea incluido. Y en medio de un frágil cese el fuego se cumplen 500 días ya del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 40.000 personas. En Israel, los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás piden su liberación. Y Javier Milei está en el ojo del huracán. Mientras la oposición en Argentina impulsará un juicio político, la justicia investigará si el mandatario cometió algún delito al promocionar la criptomoneda Libra, cuyo valor subió y se desplomó en cuestión de horas. Milei niega las acusaciones. Iniciamos las noticias en Arabia Saudita, que este martes será escenario del esperado encuentro entre la delegación de Washington y la de Moscú. De hecho, ya llegaron a Riad el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, hablamos de Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, quien aseguró que encaran el encuentro con Marco Rubio y su equipo con un enfoque serio, textualmente. Sobre la mesa está la normalización de relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin, unas relaciones, ya lo saben, degradadas, sobre todo a raíz de la invasión rusa de Ucrania y de la consiguiente política de aislamiento a Rusia impulsada por Joe Biden. Pero también está sobre la mesa el plan de Donald Trump para lograr un cese el fuego entre Moscú y Kiev. Un plan que Volodymyr Zelensky ha asegurado que no aceptará hasta que no lo incluya en las negociaciones. ¿Cómo está su estado de ánimo antes de las conversaciones? ¿Cuál sería el resultado ideal? Ya veremos. Lo principal es iniciar una verdadera normalización de las relaciones entre nosotros y Washington. ¿Hay alguna posibilidad de que la tensión disminuya después de las conversaciones de mañana? Esperemos hasta mañana. Hay gente seria. También hemos llegado con un enfoque serio. Precisamente excluido de los diálogos, el presidente ucraniano visitará Arabia Saudita un día después de la reunión entre Estados Unidos y Rusia. Un portavoz de Kiev señaló que Volodymyr Zelensky ya tenía, de hecho, en la agenda la visita a Riad en el marco de su gira, la misma gira que lo llevó ya a Emiratos Árabes Unidos y por la que está ahora en Turquía por invitación del presidente Recep Tayyip Erdogan, con quien se reunirá este martes para discutir, entre otras cuestiones, pero sobre todo, los últimos acontecimientos respecto a la guerra en Ucrania, según informó la presidencia turca. La diplomacia europea también está centrada en la guerra en Ucrania, sobre todo a raíz del plan prorruso de Donald Trump para terminarla sin contemplar los intereses de Kiev ni tampoco los de Europa. Por eso el presidente francés Emmanuel Macron convocó a algunos líderes regionales que acordaron mantener el compromiso con el apoyo a Ucrania. Sin embargo, hay discrepancias, entre otras cuestiones, en el envío de tropas sobre el territorio ucraniano. Por ejemplo, Francia y Reino Unido defienden la medida, mientras España o Alemania, entre otros estados, la rechazan. Veamos los detalles. Más de 3 horas de cumbre de emergencia con división de opiniones. París reunió a los líderes europeos ante el avance de Estados Unidos y su plan para lograr el fin de la guerra en Ucrania, además con el objetivo de definir una respuesta común para reforzar la seguridad de Europa. Sin embargo, se evidenciaron las divisiones dentro del bloque, sobre todo en la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de paz, opiniones que soplaban en contra desde Alemania. Desde mi punto de vista, se están debatiendo muchas cosas diferentes, desde las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz hasta otras cosas, y para mí está bastante claro que se trata, por tanto, de un debate inoportuno en el momento y sobre el tema equivocados. Todavía no tenemos paz, sino que estamos en medio de una guerra brutal librada por Rusia. Una opinión compartida por países como Polonia o España. Reino Unido, en cambio, se mostró a favor. Estoy dispuesto a considerar la posibilidad de enviar fuerzas británicas sobre el terreno junto con otras si se llega a un acuerdo de paz duradero, pero debe haber un respaldo estadounidense. Porque una garantía de seguridad estadounidense es la única manera de disuadir eficazmente a Rusia de volver a atacar a Ucrania.
Un Starmer decidido a mandar tropas y a reunirse, dijo, con Donald Trump la semana que viene para establecer una paz duradera. En lo que sí coincidieron todos los líderes reunidos en París fue en implicar a Ucrania y a la Unión Europea en cualquier acuerdo que se produzca. Para que sea una paz justa y duradera, tiene que contar con la implicación activa de Ucrania, que es el país agredido, y también del proyecto político que se siente amenazado, que es la Unión Europea. Si queremos una paz duradera y justa, y por tanto no queremos un cierre en falso, se exige de una participación activa de la Unión Europea y de Ucrania. Unas conversaciones que se producen este martes en Arabia Saudita y donde Kiev estará ausente. Cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza, donde en medio de un frágil cese el fuego se cumplen ya 500 días del inicio de una guerra, ya lo saben, devastadora. Según el Ministerio de Salud palestino, el ejército israelí ha matado de hecho a más de 48.000 personas en apenas un año y medio de ofensiva. Y precisamente en las últimas horas, recordemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien apoyó el plan de Donald Trump para hacerse con el control de la franja y expulsar de ahí a los palestinos. Maxime Pluvinet tiene los detalles. 500 días después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza sale de una destrucción sin precedentes tras la ofensiva israelí. Con un frágil alto el fuego, la población del enclave trata de sobrevivir, mientras que no se sabe con claridad cuál sería el plan de reconstrucción del territorio palestino. La guerra ha durado 500 días. No hemos visto nada nuevo. No hemos visto a nadie que nos consuele aquí. Estamos aquí, una familia entera. No podemos encontrar refugio, ni tiendas, ni nada. Llevamos una semana sufriendo falta de agua. Nadie ha venido a ayudarnos ni a preguntarnos qué estamos haciendo. 500 días después, múltiples declaraciones controversiales por parte del gobierno israelí o de la administración Trump contradicen la idea de concretización de un Estado palestino. Hoy buscamos quedarnos en nuestro país para que se desarrolle. Nadie querría eso, nadie querría eso. Nuestras vidas cambiarán. Vivir una vida normal como un ciudadano normal, como un egipcio, un argelino, un tunecino, un marroquí, como cualquiera en el mundo. Somos un pueblo. Dios nos creó en esta tierra y tenemos derechos. El mundo entero no se preocupa por nosotros. ¿Por qué? Mientras que los desplazados instalan tiendas de campaña en los escombros de sus hogares, se espera la finalización de la primera fase del alto el fuego con Israel el 1 de marzo. Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre el desarrollo de las negociaciones de la segunda fase. Cambiamos de tema, vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei podría enfrentar acusaciones en la justicia por presunto fraude. Y es que una juez federal ha asumido la investigación contra el actual mandatario, quien promocionó en sus redes sociales una criptomoneda poco conocida, Libra, lo que provocó un rápido aumento de su valor al atraer a cientos de inversores. Sin embargo, estos mismos perdieron su dinero cuando el precio de la divisa virtual enseguida se desplomó. Ahora, para ampliar, conectamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Natalio, buenas noches. ¿Cuál es la investigación exactamente que enfrenta Javier Milei? ¿Qué es lo que podría constituir, de hecho, un delito en este caso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es que hubo más de una denuncia, hubo decenas de denuncias y todas confluyeron en el juzgado años de aquí de la justicia argentina, y en esas denuncias lo que se señala es que podría haberse constituido una serie de delitos, entre los que se encuentran los delitos de asociación ilícita, estafa, incumplimiento de deberes de funcionario público, el recibir dádivas. Esta no es una lista exhaustiva, pero como te digo, son varias las denuncias y cada una contiene diferentes delitos que supuestamente le achacan al presidente Javier Milei por haber hecho esa publicación en redes sociales. Además, por supuesto, están los pedidos de juicios políticos que están haciendo legisladores opositores en el Congreso. En ambos casos hay que ver realmente si logran avanzar. Es muy inusual que en Argentina un presidente en funciones termine procesado y condenado efectivamente por la justicia. Eso es algo que suele ocurrir si es que ocurre después de que deja sus funciones, y también
es ciertamente improbable que termine de avanzar un juicio político. Sí es muy fuerte el efecto reputacional. Lo último, lo más actual es que el presidente Javier Milei, de una entrevista difundida en la tarde-noche en Argentina, al canal TN, donde dijo que en realidad él no estaba promocionando esa criptomoneda, sino que simplemente la estaba difundiendo, que lo hacía de buena fe porque creía que se trataba de una operación para tratar de ayudar a pequeñas empresas y empresas argentinas, pero luego dijo que en realidad quienes hubieron invertido ahí sabían lo que estaban haciendo, que era de mucho riesgo, que era como invertir en el casino, que fueron solo personas que realmente se dedican a eso habitualmente y que fueron realmente pocas las personas afectadas. Pues Natalio, seguiremos cómo evoluciona este caso de Javier Milei, pero precisamente nos dices que es poco común que la justicia actúe contra un mandatario en el cargo, pero precisamente contra el exmandatario ya ha decidido un juez federal que lo envía a juicio, ¿no? Estamos hablando de que la justicia ha encontrado evidencia para precisamente enviar a los tribunales al expresidente Alberto Fernández, acusado de violencia de género contra su exmujer. Así es, este mismo día el juez Ercolini, que es el que lleva la instrucción, que es esta primera instancia en la causa en la que se evalúan las pruebas, se toman declaraciones testimoniales y demás, decidió que era lo suficientemente fuerte lo que tenía en términos probatorios para ir un paso más allá. Lo hizo señalando que se trata de un caso en el que hubo lesiones leves agravadas por haberse tratado de haberse hecho en un contexto de violencia de género y además por haber sido parejas, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en ese momento. Eso significa que el juez está convencido de que se puede iniciar un proceso de juicio oral. Hay que ver si eso finalmente ocurre. Alberto Fernández se había defendido diciendo que realmente la situación era la inversa, que era él quien era la víctima. Recordemos que esta causa comenzó cuando el juez estaba investigando otra causa y al abrir el teléfono de la que era secretaria de Alberto Fernández se encontró con fotos y mensajes donde constaba esta situación de violencia de género en comunicaciones de Fabiola Yáñez con la secretaria. Ahora hay que ver qué ocurre con el eventual juicio oral que debería comenzar contra el expresidente Alberto Fernández. Natalio, pues muchísimas gracias por toda esta información y este análisis desde la capital argentina. Seguiremos muy de cerca la situación. Mientras tanto, pasamos a noticias de Brasil, porque en Río de Janeiro los termómetros registraron la temperatura más alta en una década, superando los 40 grados Celsius. Las autoridades locales recomiendan limitar las actividades al aire libre para proteger la salud. Sin embargo, esta turística ciudad se encuentra en estos momentos en medio de los preparativos para su famoso carnaval. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Los termómetros marcan 43 grados en esta calle de Río de Janeiro. Desde la mañana ya está insoportable. Nos despertamos sudados. El calor extremo también afecta el trabajo de estos obreros y genera molestia de salud en medio de las multitudes. La gente trata de refrescarse en las playas de la capital turística de Brasil, pero también la capital más calurosa según el Instituto Nacional de Meteorología. Y es que este lunes Río de Janeiro alcanzó por primera vez el cuarto de los 5 niveles de alerta de calor del protocolo de calor extremo. El nivel 4 se caracteriza por una temperatura de entre 40 y 44 grados Celsius durante al menos 3 días consecutivos. Fue un récord no solo de febrero, sino también en el histórico de las estaciones de alerta Río de 2014 hasta ahora. Como resultado, el ayuntamiento abrió 58 puntos de enfriamiento para la población y adoptó medidas para evitar la exposición al calor extremo, además de evaluar la reprogramación de eventos al aire libre, justo en los preparativos del carnaval que comenzará el 28 de febrero y que atrae a millones de turistas nacionales y extranjeros. Mi recomendación es que toda la población se proteja y evite la exposición directa al sol. La prefectura tiene actualmente un protocolo bastante estructurado con unidades para realizar hidrataciones venosas y hidratación oral. También hay un refuerzo en nuestras unidades de emergencia para atender la situación. Un sistema de alta presión en el océano que favorece el mantenimiento de una gran masa de aire caliente sobre la costa de Río de Janeiro parece ser la causante de esta ola de calor.
En otras noticias de clima extremo, en Estados Unidos, las fuertes lluvias han causado la muerte de al menos 13 personas, 11 de ellas en Kentucky. El gobernador del estado señaló que la mayoría de los fallecidos murieron atrapados en sus vehículos en medio de las inundaciones. Mientras, esta semana se esperan tormentas de nieve que podrían dificultar las labores de rescate y los servicios meteorológicos advierten de la propagación de una ola de frío potencialmente mortal, textualmente, que bajaría desde Montana y las Dakotas, en la frontera con Canadá, hasta latitudes de Texas. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.